Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Generaciones y en esta ocasión pues me acompaña otra de las jóvenes de CFC. Bienvenida, Yoshi, y queremos abordar un tema que realmente ya forma parte, ha venido para quedarse: las redes sociales. Bueno, la verdad que las redes sociales es un mundo pues, que nos abre caminos y un abanico a una cantidad de oportunidades también de influencia, que de no saber usarla pues puede perjudicarnos, y de saber usarla pues puede ser también una gran oportunidad. Para nosotros que somos creyentes, pues creo que debemos de aprovechar ese camino, y para los jóvenes que realmente pues bueno, están ahí muy metidos, pues creo que también es un desafío. Y en este caso pues tú es algo que estás viviendo, ¿no? Tú tuviste este encuentro con el Señor hace algunos años y a partir de ahí pues decidiste pues dar a conocer, ¿no?, a Jesús. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso, ese caminar. Sí, bueno, yo cuando todo empezó la verdad que no tenía palabras para expresarme en un principio, pero sí que hubo un deseo muy grande automático en mí de compartir este amor que acababa de conocer con la gente, con el mundo, con los que me rodeaban, y es un sentimiento que cada vez va creciendo, va en aumento. Entonces sí que es verdad que yo en un principio, al principio necesité como forzar más mi fe después de ese primer encuentro que tuve con Jesús, y empecé a creer en Él para poder compartir con una base mi fe, porque no se puede compartir de cualquier manera tampoco. Sí, eso es importante, que antes de seguir, cuando un joven conoce al Señor y se hace público, ¿no?, hoy en las redes sociales, que lo haga, como tú dices, con una medida de criterio, de ayuda, pero también sabiendo que va a conectar, ¿no?, como sería en tu caso, con primero un entorno, y que si luego ese joven da paso atrás, pues ya el nombre del Señor, el Evangelio, pues queda en un sentido desfigurado, ¿no? Entonces tú empezaste en esa primera etapa encontrándote con tu gente al principio, ¿no? Claro, aprender de los demás, del conocimiento de otros, primeramente, y leyendo la Biblia también, pues empecé a aprender más del mensaje bíblico. Yo creo que para tus compañeros de instituto, todo eso, verte en las redes sociales hablando de Jesús, todo eso sería un choque, ¿no? Claro, para mí al principio en ese aspecto fue muy difícil, por eso necesité de un largo tiempo primero para sentar la base, pero ya después es algo, como te digo, que no puedes callar, que va creciendo cada vez más y lo tienes que compartir. Aunque no sepas lo suficiente, compartes aunque sea tu testimonio. Y creo que esto es algo que deberíamos animarnos todos, porque sí que veo que hay mucha inquietud en este tema, en el sentido de que la gente no sabe cómo evangelizar, cómo llevar el mensaje, no sabe cómo iniciar una conversación o de qué manera. Entonces, en ese sentido para mí fue muy difícil al principio, pero empecé también compartiendo mi testimonio de la manera en que cómo Jesús me había cambiado, cómo era yo antes y cómo pasé a ser después. Y creo que de alguna manera todos podemos evangelizar, aunque no sepamos cómo hacerlo. Pero también te quería preguntar a ti cómo había sido en un inicio para ti, en tus primeros años. ¿Se te hizo difícil el tema de evangelizar, de llevar el mensaje de Dios, de compartir tu fe con los demás? Bueno, la verdad que cuando alguien se convierte de verdad es tan impactante el encontrarte con Jesús, con el perdón, con la esperanza. Yo me encuentro fue a los 17 años, creo que el tuyo también, ¿no? Con 17. Sí, también. Y claro, en aquellos tiempos no había todo el mundo digital de redes sociales que hoy conocemos. Teníamos otros canales, folletos. Yo era de los que cogía un altavoz en medio de una plaza con los otros jóvenes con guitarra, haciendo teatro, lo que hiciera falta, ¿no? Y el testimonio personal, que eso aún en esta época digital sigue siendo impactante y necesario, ¿no?, que los creyentes puedan hacer. Pero bueno, tuvimos buena experiencia, fue lo que podíamos hacer, y eso el Señor lo bendice y le da también sentido y formamos parte del propósito que Jesús nos ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio. Y desde ese tiempo pues hasta hoy, la verdad que esa llama, ¿no?, ese deseo de dar a conocer a Jesús es como una deuda que tienes con tu generación, pues deseamos seguir haciéndolo.
Pero bueno, hoy tenemos que aprovechar también el espacio virtual y claro, el Señor pues, también en esta etapa de mi vida y también pues, pastoreando la iglesia nos está permitiendo pues, un sinfín de oportunidades para llevar el Evangelio, ¿no? Yo lo hago a nivel personal en mis redes, en mis canales que tengo. Yo soy personalmente de los que me gusta, pues bueno, equilibrar, subir cosas personales, tampoco todo, no soy de los que me gusta todo, pero también pues que se vea, ¿no? En quién creo, cuál es la base de mi fe. La realidad es que en nuestro país sí que te encuentras, no sé cuál es tu experiencia, porque claro, tú ya has pasado a un público que ya desconoces y más amplio. La realidad es que me doy cuenta que en España, en las nuevas generaciones, hay un desconocimiento total de la persona de Jesús, de la Biblia, y los que son más de mi generación y por encima asimilan que el Evangelio es Iglesia Católica y Jesús es la Iglesia Católica. Y realmente el Evangelio bíblico, la enseñanza de las Escrituras, la persona de Jesús, su mensaje y vivirlo y lo que ofrece el Evangelio no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Es otra realidad, la Iglesia bíblica, lo que conlleva a los que son creyentes realmente bíblicos, que no digo que no pueda haberlo en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica nos representa, ¿no? Entonces, cuando enseguida ponen eso, te das cuenta que tienes que estar a veces explicando y ahí tenemos un desafío. No sé cuál es tu experiencia en ese sentido. Sí, es verdad. Es verdad, yo me he encontrado muy grandemente con eso, de que está surgiendo mucho ahora el nuevo ateísmo, ideologías con las que tenemos que prepararnos también porque es algo que va en contra de lo que nosotros pensamos y creemos. Entonces, si no estamos bien fundamentados en nuestra fe, si no tenemos esa base, como decía, de raíz, fácilmente nos van a tirar abajo. Entonces tenemos que también aprender a defender nuestra fe y algo que a mí me ha servido mucho ha sido la apologética. La apologética a mí me ha ayudado muchísimo en el sentido de ver con verdaderamente argumentos verídicos, válidos, acerca de la Biblia, en el sentido histórico, científico, arqueológico, en todo ese tipo de ámbito. Yo me he dado cuenta de que el cristianismo es muy real y es muy difícil que alguien lo tire para abajo realmente. Solo que nos falta a nosotros conocimiento, más conocimiento sobre lo que creemos. Pero razones para creer creo que sobran. Muy interesante. Yo al grupo de evangelismo de la congregación siempre les digo, mira, vas a crecer afilando la espada, ¿no? Usando la espada es cuando, wow, mira qué pregunta, mira qué planteamiento me han hecho. Creo que en las redes sociales ocurre igual. Creo en hacer hasta donde te sea posible hacer lo mejor posible en las redes sociales, cuando te has de exponer, sea en tu caso personal o desde la congregación. Creo en estar preparado y presentar una buena defensa de nuestra fe. Como tú dices, hay argumentos. El otro día escuchaba una frase que me gustó, dice que un ateo dejará de serlo cuando muera. Y bueno, hoy en día se usan mucho esas frases cortas y tal, pero la realidad es que hay algo que no debemos de perder. Es el mensaje puro del Evangelio. El mensaje puro del Evangelio se defiende por sí mismo. No caduca, es el mensaje de Dios, es eterno. El mensaje de que el Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús, vivió la vida justa, que realmente cumple y da la talla para con Dios, y entregó voluntariamente, en acuerdo con el Padre, y por medio de los romanos y de los judíos fue crucificado en una cruz. Él ahí nos representó, tragó nuestro juicio, llevó nuestro pecado, el de toda la humanidad, y resucitó al tercer día. Venció la muerte y hoy nos ofrece perdón a través del arrepentimiento y de volver a ponernos en obediencia por la fe en su palabra. Ese es el mensaje del Evangelio. Y él durante siglos ha intentado anular, tapar, pero destruir. Es poderoso. Tiene poder en sí mismo. Entonces, bueno, creo que Dios nos debemos de volver en las redes a sacar con creatividad, con gracia, pero no necesitamos adornarlo. Creo que el mensaje en sí mismo llega y es el Espíritu Santo el que también debe de
de usarlo, ¿no? Pero bueno, me figuro también te habrás encontrado pues buenas experiencias, ¿no? Gratificantes de gente que habrá continuado, ¿no? Por privado a lo mejor o de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Es lo que creo que más me gusta de haber empezado a compartir mi fe abiertamente en las redes sociales, de que sí que me he encontrado con personas que me han escrito por privado diciéndome lo mucho que le habían ayudado mis mensajes que había compartido para volver hacia Dios, que quizás se habían alejado un poco o estaban teniendo ciertas dudas, incertidumbre ante otras ideologías, filosofías, que es lo más normal, pero han habido 200 mensajes que personas me han dicho personalmente que han vuelto, sí. Entonces creo que es muy importante también no dejar de lado eso, pero también con esto que tú comentabas ahora del Evangelio, el mensaje completo, de que no hay que adornarlo, sí que me doy cuenta de que estoy viendo mucho en los creyentes de que sí que se está empezando como a adornar el Evangelio y quizás nos dejamos la parte más importante, que es la convicción de pecado. Creo que estamos dejando de lado el mensaje ante esto que comentábamos, ¿no? En un sentido más postmoderno, de la nueva era, las nuevas ideologías que nos estamos encontrando, tenemos como miedo de compartir el mensaje real y completo del Evangelio. Y si nos dejamos la parte en la que nosotros somos pecadores, que hay un infierno, que necesitamos arrepentirnos, bajo juicio. Exactamente, que vamos camino al infierno, las personas no van a entender. Si tú empiezas por el final diciéndole Jesús te ama, que sí que verdaderamente puede ayudar a alguien que realmente está necesitándolo, ¿no? Pero se necesita volver a como esas raíces de evangelismo primeras, donde el pecado, la convicción de pecado era la que te llevaba al arrepentimiento y ahí encontrabas el perdón de Jesús. Eso fue lo que me llevó a mí principalmente, la convicción de saber que yo estaba en pecado, que necesitaba un cambio, un Salvador. Exacto, sí. Y que te amó tanto, que se entregó. Exactamente. Un mensaje precioso, poderoso. Exacto. Y que debemos de llevar, bueno, la generación de la primera iglesia tuvo las calzadas romanas que les permitieron atravesar por todo el imperio de una forma que en siglos atrás hubiera sido más complicado. Lutero, cuando desempolvó las verdades de la Escritura nuevamente y las sacó a relucir, y el Evangelio bíblico tuvo la imprenta. Y hoy nuestra generación tiene las redes sociales. En tu caso, tú que representas una generación joven, pues que el Señor nos dé gracia, sabiduría para usarla y poder llegar y hacer llegar el mensaje a muchos. Y en el caso de la Iglesia, nosotros lo que ya vivimos también es que hoy nadie, por ejemplo, viene a CFC si primero no nos ha visto en Internet. Y presentarte en Internet es una responsabilidad a nivel personal, como tú decías, ya todo el mundo sabe que eres creyente, tiene una fe, eso ya te marca y tienes que vivir y saber llevar eso. En el caso de una congregación, pues el hecho de qué presentas, cómo lo presentas, con qué calidad o con qué frecuencia, todo habla, ¿no? Y también pues en ese aspecto desde la pastoral pues debemos de hacer, es un ministerio más, nosotros en CFC lo tenemos, un ministerio de Community Manager que realmente gestiona ya. Y como tú decías, nunca sabe a quién puede llegar. Y es verdad que nosotros cuando hacemos trabajo de post y de vídeo y de tal, y hacemos difusiones, pues nos encontramos de todo, pero nos encontramos mucha gente que responde, porque la gente está buscando y hay una sociedad que se resquebraja. Así que bien, Jessie, también está estudiando ahora, va a empezar a hacer, ¿no? Audiovisuales, así que bueno, pues que el Señor ahí también te dé gracia y adelante, ¿no? Ahí ya me he enterado que te están dando mucho trabajo por algunos ministerios. Pues nada, Jessie, pues ha sido pues genial poder compartir esto. Adelante, espero que hayáis podido disfrutar también de esta entrega de Entre Generaciones. Animaros también a las nuevas generaciones a usar las redes para sembrar el mensaje del Evangelio, llegar con él a nuestra generación. Te animo a inscribirte también en nuestro canal, a seguir nuevas entregas y te mandamos un abrazo.